Muy buenas noches con todos, bienvenidos a un programa más de Remembranzas por Poder Digital. Juan Carlos Hidalgo y yo el Pozo en la conducción, Paola Aguirre en la producción. El día de hoy, 30 de mayo, quisiera presentarles el tema que hemos propuesto, que es los derechos humanos, el derecho a la protesta y el autoritarismo en el Perú. A partir de dos informes que han aparecido recientemente, uno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otro complementario que salió posteriormente, que fue de Amnistía Internacional. En esta coyuntura que ya tenemos casi, bueno, son más de 5 meses de gobierno de Dina Boluarte, han sucedido muchos eventos, desde las protestas iniciales que tornaron en violentas, eh, hechos que han suscitado la preocupación internacional también, como es el caso de la violación a los derechos humanos por parte de este gobierno, la resistencia de este gobierno por parte de un discurso que ha ido tejiendo en la que ha querido justificar las acciones de represión para paulatinamente establecer una alianza entre la Fiscalía y el Congreso de la República buscando una impunidad. En esta coyuntura que estamos viviendo, tal vez el derecho a la protesta se convierte en uno de los derechos humanos más controversiales, puesto que han aparecido diferentes perspectivas y enfoques que tratan de determinar más o menos los caminos que debería recorrer la legítima protesta y también la legítima respuesta por parte de los gobiernos. Habiendo presentado el programa, el tema, el día de hoy, le doy pase a Juan para que pueda presentar a nuestro invitado y podamos comenzar con el primer bloque de participaciones. Sí, muy buenas noches, Joel, muy buenas noches a todos los que siguen. Sí, pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que consideramos todo el programa que es necesario discutirlo, ¿no? Ya Joel ha dicho que se titula Derechos Humanos, Derecho a la Protesta y Autoritarismo en el Perú. Y bueno, vamos a discutir los recientes informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional sobre los recientes hechos que han ocurrido en el país sobre asuntos políticos y sociales. Y bueno, trataremos de analizar todo lo que menciona el informe sobre violaciones de derechos humanos, sobre el derecho a la protesta, la amenaza del autoritarismo en el país, ¿no? Y vamos a ver todas las implicancias, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos un invitado conocido nuestro, ¿no? Compañero de carpeta, cuando estudiábamos en el pregrado de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Me refiero a Samuel Ernesto Navarrete Meneses, que es licenciado en Historia, historiador, magíster en Educación y actualmente doctorando en Gestión Pública y Gobernabilidad, coordinador de gestión documental en la Dirección de Conciliación y Resolución Alternativa de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estamos bastante contentos de que nos estés acompañando, Samuel, ¿sí? Y bueno, que hayas podido darte un tiempo para poder compartir. Como habrás visto en la presentación y todos los que están viendo aquí, eres la persona más idónea, ¿no? Por la experiencia que tienes, ¿no? Y las funciones que cumples justamente. ¿Te parece si empezamos la conversación con una primera pregunta de cajón justamente para intercambiar un poco? Y te pregunto, ¿cuáles ha visto una serie de conclusiones? Exceso del uso de la fuerza, masacres, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación al respecto sobre la situación actual? Ya que varios están que se pronuncian, ¿no? Seguramente habrás visto la discusión que ha tenido el exministro Miguel Castilla ¿no? Con Vergara, ¿no? Y ya dentro de los grupos académicos ya se está discutiendo justamente estas implicancias. ¿Cuál es tu parecer al respecto, Samuel? Y bienvenido nuevamente. Muy agradecido, Juan Carlos, Joel, su programa Poder Digital aquí en Remembranza. Me siento muy contento de encontrarme con ustedes y poder entrar de lleno a la pregunta, que es lo importante, ¿no? Nosotros tres, más allá de lo que acabas de mencionar, haber compartido carpetas, haber compartido ese espacio académico, haber conocido la realidad de nuestro país desde el punto de vista histórico,
también nos creó una conciencia bien clara respecto de lo que es nuestro país, nuestra sociedad, de lo que queremos y deseamos de ella, ¿no? Quien te habla cumplió, se dio el gusto de darse el derecho a la protesta, como en muchas oportunidades lo he hecho frente a situaciones adversas que nuestro país ha atravesado. No soy de las personas que me quedo quieto, expreso mi punto de vista y con relación al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, sobre la situación de los derechos humanos en el Perú en el contexto de las protestas sociales, una sola palabra que no nos favorece: es contundente. Es contundente. Es una pena que tenga que venir desde fuera algo que todos los peruanos hemos visto con nuestros propios ojos, hemos experimentado, hemos pasado, ¿no? Estaba revisando algunas encuestas sobre cuál es la percepción de nosotros los peruanos de si se cometieron abusos, violación de derechos humanos, uso desmedido de la fuerza, y sobrepasa el 85-86% de la percepción. O sea, ahora, la percepción no es sobre la base de lo que creen, es sobre la base de lo que hemos visto, ¿no? Es correcto también, desde mi punto de vista, no emitir un juicio ni una sentencia más allá de lo que nosotros vemos, porque en el respeto estricto al Estado de Derecho existen poderes que deben investigar a profundidad esta materia. La propia Comisión lo recomienda, ¿no? Amnistía Internacional también lo recomienda. Tiene que haber una investigación profunda y encontrar a los responsables, directos, indirectos, o quienes hayan intervenido en los mandatos o en las ejecuciones propiamente dadas de las operaciones, porque si hay algo que tenemos que demostrarle al mundo, es que hay justicia, que tenemos que poner sobre la mesa estos elementos y demostrar de qué estamos hechos. Hay un tema muy crudo respecto del racismo, ustedes lo saben más que cualquiera, es un tema que lo venimos arrastrando ya 500 años, en donde hemos estigmatizado en todo lo negativo de la imagen que pueda existir en nuestras creencias, en nuestras percepciones sobre grupos determinados. El que te habla, creo yo que como los que estamos aquí presentes, provenimos del Ande, ¿no? Nuestra ascendencia es andina propiamente. Entonces, es increíble y es sorprendente cómo nuestros cuerpos de seguridad, que deben protegernos, deben garantizar los derechos humanos, terminan atropellándonos o haciéndonos daño, ¿no? Eso tiene que quedar esclarecido. Para cerrar esta parte de esta intervención, yo me quedo con una sola palabra, que es que lamentablemente desde fuera, con contundencia, nos han dicho lo que ha sucedido, ¿no? Y eso tiene que ser claramente investigado y sancionado. Si me permites, Juan, quisiera comentar y abrir también un poco la discusión con respecto a esta contundencia que señalas. En efecto, el informe tiene una metodología mixta en la que ha utilizado, como bien se comenta, el tema de las entrevistas a las víctimas, a los familiares, a los heridos. Se hace una revisión minuciosa de fuentes institucionales, como es el caso de la Defensoría del Pueblo, en la que se tiene una estadística bien delimitada de la cantidad de muertos y heridos. Y como bien se señala en las líneas finales, el uso excesivo de las fuerzas armadas y policiales han devenido en acciones que ya limitan, o mejor dicho, encajan perfectamente en la definición de violación de derechos humanos. Pero hay algo curioso, y es que este esfuerzo de la Comisión parece ir un poco en contra de la marea política que nuestra élite está conduciendo, porque el premier, que todavía en su momento, el primer premier que tuvo Dina Boluarte, que es Angulo, si no me equivoco, lejos de haberse alejado,
como correspondería del ámbito político, pasó a ser jefe de asesores en el Poder Judicial. Y el que era su ministro de Defensa y que debió haber renunciado fue premiado convirtiéndose en premier. Estamos hablando de Otárola. Y a lo largo de los meses de enero hasta el día de hoy, es evidente que la Fiscalía de la Nación juega en pared con el gobierno y el Congreso blinda a este gobierno y está tratando de limpiar y crear un clima de impunidad. Entonces, me parece que hay un ámbito que la Comisión Interamericana no lo aborda muy bien por un tema de precaución, tal vez los límites que quiere establecer, insistir en los hechos, pero parece que estamos pasando de un clima de violencia, de represión brutal de parte del Estado, del gobierno, hacia un clima en el que se está cocinando la impunidad. Entonces, ¿cómo verías esto, Samuel? ¿Crees que estamos a punto de ver nuevos premios hacia las personas implicadas, ¿no? Desde Otárola hasta los ministros que han participado, ¿no? ¿Crees que estemos ante un nuevo escenario no sé, de repente de premios o bollerías a los que han sido responsables de estos actos de violencia? Te doy la palabra. ¿Me copias? Escuché la última parte. Sí se ¿Me escucha, sí copian? se escucha. Sí. A Sí, ver, se te escucha. mira, ya. Ustedes recordarán, siempre nos dijeron que en cada palabra que versemos, una vez que hayamos salido de la universidad, no podemos dejar de ver el enfoque histórico en todas nuestras apreciaciones. Eh, yo si retrocedo 30 años de gobierno, de política en este país, y vemos cuáles son los resultados y cómo ha funcionado nuestra justicia, con todas sus debilidades, con todas sus falencias, algo de justicia se ha dado en el tiempo, ¿sí? Impunidad así como tal, si hacemos un recuento y vemos casos, o están muertos o están presos, o se mataron o los mataron, ¿no? Yo no voy a parafrasear a Fidel cuando dice la historia me juzgará. Acá es un tema de justicia real. Es un tema de justicia real y yo estoy totalmente seguro que esta justicia que tenemos, con todas sus debilidades, con todas sus limitaciones, va a cumplir. Y la impunidad, no, o sea, no puedo atreverme a decir que no va a haber, pero creo que sí se va a dar un espacio, un espacio. Nosotros vemos el sentido de la demanda, de las protestas, permítanme decirles, eso denota una madurez política del peruano promedio en el país, porque esta es una protesta que fue más allá del orden económico, social o cultural, fue claramente política, y una política limpia, ¿no? Que emergió de la propia población, que no estaba necesariamente respaldada por organizaciones, sino natural, limpia. Era una manifestación de crisis, en crisis política de la sociedad, cuestionando nuestra organización política. Eso de allí, ya hemos visto el desenlace, hemos visto la represión, hemos visto que 70 peruanos se nos han ido de las manos con estas situaciones desmedidas, y esto tiene que someterse a juicio. No te puedo asegurar, Joel, de que vaya a haber impunidad, ¿ya? Se puede cocinar como bien lo dejas entre líneas, pero yo creo que al final la justicia va a caer y van a pagar lo que tienen que pagar. Creo yo estar en esa línea de seguridad, porque muy al margen de todo, desde esa situación en la que la propia comisión declara esa debilidad del Estado de Derecho, estamos todavía dentro de él, ¿no? Y la razón de ello, mira,
ni siquiera podríamos hablar de una dictadura, porque la razón de ello es que estamos aquí los tres manifestando nuestras ideas. Digamos que tenemos esa libertad de expresión a disposición, ¿no? No sé ustedes qué puedan opinar al respecto. Sí, es bastante interesante y muy valioso lo que estás comentando, Samuel, ¿no? Aunque también hay que recordar que hace poco tiempo nomás, no sé, Joel, me recordar, creo que fue en febrero o fines de enero, hubo el intento por parte del Estado, ¿no? Por parte del Ministerio del Interior, de una persecución por redes sociales para denuncias anónimas, ¿te acuerdas? O sea, creo que la intención hubo, ¿no? De alguna manera acallar ciertas voces disidentes, críticas, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero no prosperó, ¿no? No prosperó, más me parece que quedó como un intento que hasta llegó a ser ridículo, ¿no? Porque muchos personajes públicos, entre ellos varios hombres letrados, intelectuales, pues, ¿no? Alzaron su voz de protesta, ¿no? Me acuerdo una de ellas fue Cecilia Méndez, ¿no? Y bueno, otros más, pues, ¿no? De distintas posiciones ideológicas como Rosa María Palacios, César Hildebrand, ¿no? Y otros de prensa alternativa por internet, ¿no? Eh, Samuel, tú que más o menos estás un poco metido, ¿no? Por el trabajo, las labores que cumples, ¿no? Y también por la posición que tú tienes en términos personales. ¿Qué te parece, ¿no? Los términos que se han utilizado en los distintos, en los dos resúmenes, ¿no? De los informes emitidos, como por ejemplo masacre, ¿no? Eh, Uso excesivo y letal de la fuerza, y también ejecuciones extrajudiciales, que eh, considero de que estos informes van a ser bastante valiosos para los próximos procesos, porque se va a tener que investigar, ¿no? Como tú dices, la gente va a buscar justicia por derecho, y se va a tener que, y estos informes tienen ese valor justamente para ser usados en próximas investigaciones por estos delitos sobre violaciones de derechos humanos o lesa humanidad. No sé, ¿cuál es tu apreciación personal pues, al respecto sobre el uso de estos términos? Porque sabemos que hay un grupo de que niega justamente eso y que se están paseando por distintos medios diciendo justamente de que los informes están mal, ¿no? Entre ellos, varios historiadores, ¿no? He visto justamente a dos personajes, historiadores de formación, con conocimiento político y jurídico, como Fernán Altuve, por ejemplo, y que en un programa de cable de Canal N dijo que no, ¿no? Con toda la seriedad y un poco de desfachatez ironía. Entonces, bueno, al menos para nosotros, Joel, yo y el programa, consideramos que el término sí tiene asidero, porque no es una cuestión de opinión, sino de hechos. Los muertos están, ¿no? Los informes y los pequeños o grandes avances que haya en la investigación por parte del Ministerio Público se están dando, ¿no? Ya la prensa también por cuenta propia, la prensa peruana, ha estado haciendo seguimiento. ¿Cuál es tu apreciación sobre estos términos que se utilizan, Samuel? Juan Carlos, al respecto yo, por ejemplo, ¿qué puedo comentar? Hay que separar en el gobierno y en cualquier otro contexto el ámbito político del ámbito técnico, ¿no? El ámbito político, como se dice a veces, te tolera y te aguanta todo. Son discursos generales, muy plausibles, hermosos, podrían hasta decirse. Pero el informe es un informe técnico, no es un informe político. No se hizo en el Perú, no lo hicieron peruanos involucrados en ese dolor que cargamos muchos por la pérdida de nuestros compatriotas. Los términos que han empleado son los términos técnicos correctos, los que corresponden. O sea, hemos visto, Juan Carlos, y lo vuelvo a repetir, discúlpenme que sea insistente con esa palabra, no estamos conversando textos históricos, crónicas de conquistadores, no estamos leyendo versiones chilenas, bolivianas y peruanas de la guerra por el guano y el salitre. Estamos hablando de algo que tú, Joel y yo hemos visto, hemos estado presentes, hemos participado, hemos sido testigos de cómo nuestra universidad fue tomada de una manera brutal, vista no hace mucho, hace 3 décadas.
Entonces, yo no estoy dando una apreciación del informe, o sea, mi opinión respecto del informe es una opinión de lo que creo, de lo que me parece. No estoy poniendo un sesgo político. La vida humana no tiene sesgos políticos. Los hechos acaecidos no tienen sesgo político. Pues la protesta puede tener una connotación política, pero el hecho del asesinato, el hecho de la violación del derecho humano, el hecho de masacrar a nuestra población, son términos técnicos, Juan Carlos. Yo no puedo cuestionar términos técnicos correctamente tratados. Quería, perdón, quería agregar un término técnico también que ha aparecido, creo que con más fuerza y con una metodología un poquito más cualitativa en el informe que hizo Amnistía Internacional sobre el tema del racismo. Para muchas personas el tema del racismo es una exageración, sobre todo para algunos intelectuales como, ¿no?, el exministro de Economía que estaba discutiendo con Alberto Vergara, ¿no?, de que tenemos que ponderar las cosas, ¿no? Pero a la luz de varios hechos, si hacemos un poco de memoria, desde el conflicto en Bagua, en la que murieron 33 personas, hasta los últimos acontecimientos que hemos estado viendo en Ayacucho, en Juliaca, en Puno, eh, hay una demostración fáctica, como tú bien indicas, ¿no?, empírica, de que el acto de matar a una persona se justifica en una concepción previa de que no todos tienen el derecho a la vida y no todas las protestas son igual de válidas. Y aunque la protesta sea válida, si lo hace una persona del Ande o un quechua hablante o incluso tratando de deshumanizar, ¿no?, si lo hizo alguien que apoyó a Castillo, esta persona se convierte en una persona con un valor humano inferior. Por lo tanto, y aquí viene algo bien interesante, ¿no?, la combinación de este racismo con un discurso de odio terruqueador, como tú bien indicas, ¿no? A San Marcos ingresaron a sacar, entre comillas, terroristas. No encontraron ninguno. En Juliaca y Ayacucho fueron a matar terroristas y no encontraron a ninguno. Quedaron muertos civiles, muchos de ellos ni siquiera involucrados en la protesta, ¿no?, por la incursión de las Fuerzas Armadas y la policía ya dentro de la ciudad. Entonces, este tema del racismo me hace acordar un poco algunas palabras que tiene comúnmente Roncagliolo, ¿no?, en la que dice, de repente con Castillo no llegamos a una situación de un Estado fallido, ¿no? El Estado funciona, ¿no?, sus instituciones, todavía hay un poco de esperanza, ¿no?, pero a nivel de sociedad de repente estamos ante una sociedad fallida, porque no puede haber una sociedad, no se puede sostener una sociedad humana en términos como se indica, ¿no?, en todo el sentido de la palabra, si es que las Fuerzas Armadas ejercen el asesinato y encima hay una masa social que lo celebra y se siente contenta por redes sociales, ¿no?, de que hayan sacado a esos terroristas, esos rojos de San Marcos, ¿no?, o que hayan matado a esos serranos de mierda, como la misma policía en las mismas declaraciones que se han recogido, repetían en su propio discurso en las propias marchas, ¿no? No es infrecuente, ¿no?, era algo común escuchar que un policía dijera estas frases racistas a los manifestantes, personas que reaccionan de manera irracional, ¿no? ¿Qué opiniones tienes con respecto a este tema del racismo, Samuel? A ver, yo el racismo lo vivimos en carne propia, ¿no? Como dicen los muchachos, y me hacen reír a veces, pero no debiera, yo soy color chaufa, ¿no? Color puerta, me dicen. Y yo me he enfrentado desde muy, muy joven al racismo. He sido víctima de ello. Mi familia proviene de Ayacucho. Yo en el colegio, en la secundaria, con todo el orgullo que me hace decir que desciendo de mi familia ayacuchana, y siempre lo digo, donde nació realmente la patria, terruco me decían, ¿no? Era víctima de agresión de mis propios compañeros, ¿no? O sea, agresión verbal, entre risotadas y lo es un tipo de agresión. El tema del racismo es un tema histórico en nuestra sociedad
nosotros todos sabemos perfectamente que evolucionamos, no evolucionamos, nos convertimos de una sociedad estamental a una sociedad liberal, cuando nos convertimos en república, un poco para repetir lo que ya sabemos, pero para nuestros oyentes, el estamento estaba marcado sobre la raza. He allí que el blanco ocupaba la cúspide, y como se dice, hay blancos y blancos. El blanco español era el de la cúspide, el blanco nacido acá le seguía, el mestizo por debajo, el indio y finalmente el negro. Esa pirámide estamental, cuando se dieron estas oleadas libertadoras, pasó exactamente igual, con la diferencia que los medios de producción pues lo tenían los blancos, ¿no? Hay toda una investigación que Burga hace respecto ¿no? de la encomienda a la hacienda, de esta evolución bien interesante de cómo enfocar, ¿no? Pero ¿quiénes van ocupando la base de esas pirámides? Nosotros mayoritariamente somos una población de origen propiamente andino, amerindio, como dicen algunos. Esa es nuestra ascendencia real y mayoritariamente lo somos, pero construimos entre nosotros mismos un racismo agresivo y abierto. Yo tengo un rostro propio del Ande, ¿sí? Pero hablo un idioma occidental, creo en una religión occidental, mi organización, no sé, espacial, mi cosmovisión es occidental, soy blanco. Pérez Galindo en alguna oportunidad dijo acá con plata te blanqueas, ¿no? Todo depende de la posición económica en la que estés, con quienes te relacionas y te vas blanqueando. Lima contiene casi un tercio de la población del Perú. Su población mayoritariamente es de ascendencia andina. Y sin embargo, profesamos y practicamos el racismo de una manera bien agresiva contra nosotros mismos. Por eso digo, el tema del racismo es un tema extraño en nuestra sociedad cuando somos una sociedad bastante variopinta. Pero la agresión propiamente, la hemos dado contra nuestros hermanos de provincia. Pareciera que es un tema de organización espacial. El que está afuera, ese es el que no tiene los derechos. Ese es el que no se merece. Cuando vemos el tema de Lima en el proceso histórico, Lima siempre ha sido una ciudad odiada, deseada, pero para ser invadida, para ser maltratada, viene arrastrando ese estigma histórico, pero todos quieren llegar a Lima. No quiero extenderme mucho, pero quiero tratar de resumir. A veces estas cosas históricas son bien graciosas desde mi punto de vista, porque hablando de derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, ¿no? La carta esta, condiciona al Estado peruano a cumplir. O sea, yo me suscribo, ya yo firmo, yo estoy de acuerdo con los derechos humanos, pero no solamente es enunciativo, tienes que cumplir lo que escribes y lo que firmas. Pero solo las ciudades tenían acceso a esos derechos. Curiosamente, ustedes entenderán que, cantada la ley, tienes una población soterrada, escondida, maltratada, con el yanaconaje todavía existente, y ven que en la ciudad has firmado, te has suscrito a respetar derechos humanos, migra, pues. Y se da ese famoso desborde popular que Matos Maren alguna vez lo describe. Se llenan las ciudades de población. ¿Por qué? Porque están buscando tener esos derechos a los cuales este Estado se ha comprometido a cumplir. Desde el 50 hasta el 70, las ciudades crecen, el campo se abandona. Belaúnde en su primer gobierno quiso hacer una primera reforma, no surtió efecto porque la reforma lo enfocó desde el hacendado. Entró un golpe de Estado militar, ¿no? El segundo golpe de Estado institucional, y plantea una reforma agraria con un enfoque distinto, en donde el campesino hay que revalorarlo, hay que darle la tierra,
pero no lo prepara, no lo instruye, no lo entrena. Y encima viertes la imagen de que el campesino es inútil, no sabe, no entiende, ¿no? Lo llevas a la condición de que no es capaz de sostener un medio de producción. Son estigmatizaciones absurdas, ¿no? Si ves tú el Parlamento de la constituyente, conformado por grandes grupos de políticos que surgen, que emergen del Perú profundo, si ves el propio Parlamento en la década del 90, es muy distinto a los parlamentos de los congresos de la época de Prado, de la época de Billinghurst, donde una oligarquía era la que dominaba el escenario político. O sea, hay una evolución, pero lo que percibo y lo que dice Joel, ya un poco para terminar este tema, si somos o no somos una sociedad que realmente que merece tener, por decir así, un país y un Estado, nosotros avanzamos y vamos construyendo eso y vamos transformándonos. Últimos presidentes peruanos no se comparan a los presidentes del siglo XIX. El origen étnico, racial, de Toledo, de Ollanta, de Castillo, es una prueba palpable que estamos avanzando. Nosotros como historiadores vemos las cosas en realidad en periodos largos. Cuando hablamos inclusive del neoliberalismo, retrocedemos a 1789. Nosotros no nos centramos en la idea esta de que cayó el muro de Berlín o la perestroika. Nosotros nos remontamos 200 años atrás para entenderlo. Entonces, quizás en mis palabras hay algo de esperanza. Estamos construyendo un país, seguimos construyendo un país, pero la característica fundamental de nuestro país es la variedad. Y lo que debemos llevar hasta la currícula, y lo recomiendo en la comisión, trabajar en temas de currícula educativa. Hay que trasladar a todos los peruanos y convencernos que lo que tenemos nosotros, nuestra riqueza, es la variedad. Sí, muy, muy sustancioso lo que mencionas, Samuel, ¿no? Esta coyuntura es igual de complicada y difícil, ¿no? No, porque amerita, pues, de tener conocimientos, ¿no? En todos los criterios que acabas de mencionar, ¿no? No cualquiera te habla de racismo, de clasismo, de autoritarismo, de democracia. El común denominador a veces es que sales a las calles y le preguntas lo que es democracia y la gente no sabe expresarlo y difícilmente saber llevarlo a la práctica, por lo que decía también Flores Galindo, que lo han mencionado, ¿no? Esa tradición autoritaria y violenta que tenemos en la historia del Perú, que se refleja a los tiempos contemporáneos, ¿sí? Y que no se limita a las últimas décadas, ¿no? Del conflicto armado interno, de violencia política, sino de mucho tiempo atrás, que se refleja tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Sí, pues, ¿no? Nuestra sociedad peruana, tal vez en algunos aspectos, no en todos, pero sí es una sociedad de algún modo fallida, ¿no? Pero también, parafraseando a Basadre, ¿no? El Perú es un país con problemas, pero también con posibilidades, dice, ¿no? Que ya se ha vuelto hasta un cliché. Pero a lo que iba con la pregunta vez anterior, claro, las cuestiones técnicas son propiamente técnicas, ¿no? Y tienen un fundamento conceptual y teórico, ¿no? Que sirve para los casos que se van a pues, investigar o que ya se están pues, investigando, ¿no? ¿No? Pero todos ya están marcando y tomando posición, pues, ¿no? O sea, uno ve a una Cecilia Méndez, a la misma Carmen McCabe, ¿no? Alberto Vergara, ¿no? Ya haciendo una crítica, cada uno con su propio pues, estilo y con su propia posición, pues, ¿no? Y utilizando esos términos. Lo que mencionabas también, ¿no? Lo que sucedió pues en San Marcos. Siempre recuerdo policía uniformado que se le vino el complejo de tiktokero y dijo una expresión, espero no equivocarme, pero dijo pues algo así, ¿no? Reventamos San Marcos, ¿no? Reventamos San Marcos, ¿no? Agarramos, vamos a los terrucos, la imagen de la policía callando, ¿no? A una ciudadana, ¿no? Que se le había dado cobijo y espacio dentro de San Marcos con la planta del pie o pisándole la espalda, ¿sí? Con una total vulneración de su condición y así, ¿no?
hubieron imágenes que se socializaron rápidamente y que levantó justamente la indignación de todos los sanmarquinos, todos, ¿no? Ese día fue una respuesta sanmarquina interesante, ¿no? Que se vio justamente pues, el espíritu solidario y democrático ¿no? Del perfil de típico sanmarquino, ¿no? Que se ha visto vulnerado, no solamente por la ocupación del espacio, sino lo que significaba, ¿no? Con Joel hicimos, ¿no? Un par de programas sobre San Marcos y su aniversario al respecto, ¿no? Y San Marcos siempre tiene un peso, ¿no? En los distintos procesos de la historia de Perú, ya sea procesos de democratización, ¿no? Con aporte intelectual o también procesos complicados como los que venimos viviendo. Dicho esto, Samuel, para ti es fundamental como un pilar, como una columna vertebral dentro de la democracia, el derecho a la protesta. ¿Se puede sustentar como derecho ciudadano el derecho a la protesta como parte de la democracia? Porque muchos críticos y que están a favor de lo que ha procedido el actual gobierno, no, indican que no. Y justamente con lo que tú acabas de mencionar, ¿no? El terruqueo, el racismo que también aparecen en los dos informes y demás, o sea, la protesta, ¿cuál es el significado, no? Que tiene para la sociedad, para la esfera pública, lo político, ¿no? Porque eso es justamente lo que los informes que dicen, ¿no? Se ha vulnerado el derecho a la protesta. Te doy el pase, a ver, para que nos ilustres ahí. A ver, estuve revisando algo que me enseñó mi padre desde niño. Me dice, cada palabra tiene un significado, ¿no? En la propia religión cristiana, la palabra, te dice, la palabra. Hay un contexto histórico en el nacimiento del cristianismo. Tú sabes que el cristianismo emerge del judaísmo. Este viene de Abraham, Abraham viene de Ur, donde justo nace la escritura, la palabra. La invención de la palabra es fundamental, ¿no? Para el entendimiento del espacio, la cosmovisión. ¿Qué es protestar? Uno dice, ¿no? Uno acude rápidamente a la RAE. Protestar es expresar generalmente con vehemencia su queja o disconformidad. Es la sección número 4 que está en la RAE. ¿Ya? ¿Tenemos derecho a ello? Estuve revisando las constituciones del Perú. El derecho a protesta como tal no existe. Lo que existe es el derecho a la reunión y lo que existe es el derecho a la libertad de expresión. Entonces, la conjugación de ambas, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es la materialización de estos dos derechos? Se puede convertir en el derecho a la protesta. Pero tampoco no necesariamente. ¿Por qué? Porque yo me puedo reunir con un grupo de amigos, 100 personas en un parque, estoy ejerciendo mi derecho a reunión, y puedo hacer vivas a un equipo de fútbol. Estoy expresando mi libertad de expresión, estoy ejerciendo mi libertad de expresión, pero no hay protesta. Revisaba un poco en la Constitución del 79-93, se contempla lo que se conoce como la insurgencia, ¿no? Y también me tomé la molestia un poco de revisar cuál es la definición de insurgencia. Levantamiento contra la autoridad, dice, ¿no? El levantamiento es la sedición, el alboroto popular. Ese es el levantamiento. Pero esa insurgencia está enmarcada, está condicionada en la Constitución solo frente a un acto de usurpación del poder. No podría aplicar como protesta. ¿Qué cosa es lo que estoy queriendo yo poner en evidencia y cogiendo tu pregunta? Es que el derecho a la protesta no está puesto en blanco y negro, y debiera estarlo. Porque protesta no significa violencia. Puede ser vehemencia, pero no violencia. Levantar la voz en protesta es ser vehemente de tus ideas, vehemente de tu posición, y eso no es violencia. ¿Ya?
Pero para que se concrete, adicional a ponerlo en blanco y negro, hay que dar el respaldo institucional. ¿Cuál es el canal por el cual puedo protestar? Retrocedamos a las crónicas de Huamampoma. Eso no es una protesta a las crónicas, las 1500 y tantas páginas. Es una protesta escrita, que el hombre se tomó la molestia de graficarlas, enviarlas a España, y bueno, una pena, pues se perdió y en 1910 la descubrieron en Dinamarca. Pero es un compendio, una protesta, en donde le dices al rey: yo soy tan cristiano como tú, desciendo de Adán y Eva, y mira lo que están haciendo con mis hermanos. Y como esas, han habido otras protestas en la historia, ¿no? Acá tomé nota de, por ejemplo, Vicente Mora, un norteño, Chimocapa, ¿no? Un curaca, que reclamó también y mandó escritos a España. ¿Qué cosa es lo que estoy comentando? Que ellos estaban utilizando los canales de ese momento para elevar la protesta. Nuestras protestas son chicha, discúlpenme el término, son tan informales como el 70% de nuestra PEA. Tenemos que institucionalizar nuestros canales de protesta, porque sí considero que es necesario que se escuche la voz, pero no pues el grito. Mis hijas siempre me dicen: pero papá, ¿pero por qué las protestas tienen que ser violentas? Me dicen, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de la violencia, yo no la comparto, yo no comparto agredir a nadie. Y me pongo a revisar en la historia, pues, ¿qué protesta pacífica ha tenido éxito? Digo yo. Entonces, uno dice, puede que exista alguna, no estoy aseverando que no haya existido alguna protesta pacífica. Por ahí alguien me comentó Gandhi, pero Gandhi fue otra estrategia muy viva, hay que aplicar violencia pacífica, que es otra cosa. Pero el tema es, si protestar es un mecanismo democrático de hacer conocer tu disconformidad frente a algo que no está surtiendo efecto, pues tengo que crear los canales. Tengo que ponerlo en blanco y negro en la Constitución, porque no está escrito en la Constitución el derecho a la protesta. Como te digo, es la materialización de dos derechos. Pero ese derecho, como te digo, puede ser reunirme con un grupo de amigos para gritar por un grupo de rock, ¿no? Derecho a la libertad de expresión y el derecho a la reunión. Pero en este caso específico es gritar, hacer conocer la disconformidad. Es necesario. Estuve revisando en página de internet, encontré algo que me parece importante hacerle conocimiento, ¿no? En la página, en portal del Estado peruano, la Defensoría del Pueblo habla sobre el derecho a la movilización pública. Y me quedé sorprendido con lo que leí, ¿no? Les voy a compartir el enlace, no sé si lo puedo compartir acá, el enlace. ¿Sí? A ver, lo pego. Recomendaciones para participar en una movilización pacífica. Les voy a leer las tres primeras. ¿Ya? Si al asistir a la marcha lanzan gases lacrimógenos, ten en cuenta lo siguiente. Lleva un pañuelo con vinagre para cubrirte la nariz y boca, debes colocarlo encima de la mascarilla. Lleva una botella de agua con bicarbonato, enjuagarte la boca con esto te ayudará frente a los gases lacrimógenos. Cubre tus brazos y piernas, evita telas como franela, pues tu sudor potencia el efecto de gas. Me quedé sorprendido, compañeros. La recomendación para una protesta pacífica es: haz conocer tu protesta. Esa es una recomendación, ¿no? Cuida que no te salgas del orden. Mantén el orden y la paz. Esa es recomendación. No asumir que tu Estado te va a reprimir, porque con esos mensajes te están diciendo de entrada que te van a reventar saliendo a protestar. La propia Defensoría del Pueblo acepta con esto de que hay un Estado represor, que no acompaña el legítimo derecho de protestar. Yo he acudido a muchas protestas pacíficas
que han nacido de la Plaza San Martín, hemos caminado por todo Wilson, hemos dado pacíficamente, y se ha hecho sentir la protesta, porque había obviamente mensaje, había contenido, la gente manifestaba, se expresaba en sus banderolas, en sus escritos. Eso es un justo derecho. Pero como vuelvo a decir, es un poco chicha nuestras protestas, porque no las podemos materializar en un espacio en donde puedas decirle a nuestras instituciones, discúlpame, pero 80.000 personas en este documento te dicen a ti que estás cometiendo errores y que debes corregirte. Y lo más importante, que tome atención y medidas correctivas. Quien te habla es responsable de la gestión documental en la Dirección de Conciliación, pero soy responsable del libro de reclamaciones y responsable también, y separado por si acaso, responsable de acceso a la información pública, de brindar la información. Para el caso de reclamaciones, por lo general, la institución pública nunca te acepta el reclamo y te dice no a reclamo, no a reclamo. Yo no tengo problema de aceptar un reclamo, porque esa es la forma de mejorar. Yo cojo el reclamo, me disculpo con la persona y le digo las medidas correctivas que se van a hacer. Eso se llama democracia. Eso se llama participación del pueblo en las acciones del gobierno, del Estado, del aparato estatal. La protesta tiene que tener exactamente el mismo aterrizaje. No puede caer en saco roto. No puede quedar como una parodia de televisión de gente que camina por las calles y que después comentaristas lo vilipendian y lo tratan como cualquier cosa. Yo he tenido la oportunidad de ver a periodistas mirar con desprecio la marcha, porque nos estigmatizan. El que hace marcha, esas son prácticas de ciertos grupos que han hecho daño al país y te estigmatizan. Terrorista, rojo, rojete, rabanito y todas las chapas que te puedan caer encima. Sí, Juan Carlos, es un pilar. Como el alcalde de Miraflores, ¿no? Que ha dicho una serie de cosas a sus propios vecinos, ¿no? Que convocaron a la toma de los espacios públicos, las áreas verdes del malecón, pues, ¿no? De Miraflores, y de boca de él, de boca del mismo alcalde, que es la autoridad, ¿no? Dijo que allá hay gente roja, gente de izquierda, violentistas, ¿cómo es posible de que los miraflorinos no desobedecen, ¿no? Y una serie de calificativos que uno no lo esperaría, ¿no? Pero ya la coyuntura parece que ya está llegando a todos los estratos sociales, a todos los espacios, ¿no? Sí. Le doy pase a Joel, que lo interrumpí. Disculpa, Joel. No te preocupes. Sí, gracias, Juan. Sí, con respecto a la protesta, hay una ruptura, Samuel, Juan, ¿no? Porque algunos grupos sí pueden protestar, incluso con violencia, y son celebrados por medios de prensa, como es el caso de estos movimientos ultraconservadores que le han tirado basura a IDL, que han ido a boicotear la presentación del informe de Amnistía Internacional, señalando que tienen sesgos y todo ello, que han agredido a las víctimas que habían sido invitadas para poder testimoniar en estos informes. Estas personas que protestaban no solamente han tenido una cobertura positiva por parte de medios de prensa, que están digitados pues por se podría decir, una línea editorial bien definida, como es el caso de Willax, ¿no? En la que celebraban literalmente la forma de agredir a las personas que estaban yendo a expresar su testimonio, ¿no? Igual cuando la gente fue a protestar contra Rosa María Palacios, me acuerdo que fue este grupo llamado La Resistencia, que es un grupo fujimorista, ni la policía los detenía, ni tampoco pues tenían el trato que le daban a los manifestantes de provincia, que ni siquiera les permitían comer a la gente que vino de provincia. Veían que estaban con su tupper y estaban por comer y la policía iba a agredir y lanzarles gas lacrimógeno ahí donde estaban comiendo. Mientras que a estos grupos como la Resistencia les daban pues pase libre y prácticamente toda la avenida Salaberry y el Campo de Marte para que hagan sus reuniones
de apología literalmente al fascismo, porque muchos de ellos hasta levantaban el puño con el saludo del fascio di combattimento peruviano, ¿no? Que quieren rememorar esa forma en la que así se disciplina pues a la chusma, ¿no? Y sí, en parte tienes razón porque protestar también tiene un sesgo y un sello de clase, de estamento y de raza o de racismo que sobrevive en nuestro país, ¿no? Recuerdo un poco el tema de este texto de Basadre, la multitud, la ciudad y el campo, en la que él, refiriéndose a estas protestas masivas, ¿no? Estos actos, estos temblores, ¿no? Estos sismos, que él así lo presentaba como una metáfora, a las protestas sociales, él más o menos presentaba la figura de que esto ocurría cuando había una ruptura entre los gobernantes, las instituciones públicas y la ciudadanía o la población, ¿no? Cuando los gobernantes usan a las instituciones como el andamiaje para beneficiarse, ¿no? Herramientas que sirven para sus intereses, obviamente ni siquiera el reclamo administrativo ni la protesta por escrito va a tener efecto y cualquier protesta que surja por la frustración, ya la toma de carreteras y todo ello, va a ser respondida en el mismo tenor, ¿no? Va a ser reprimida de manera brutal. Entonces pareciera que el Estado está diseñado precisamente para aplastar a los ciudadanos en cualquier forma de reclamo que quiera presentar, ¿no? Y acompañado de ello tenemos un grupo humano, una sociedad que, como indicaba hace rato, ¿no? Celebra incluso el hecho de que maltraten a una persona, ¿no? Se sienten bastante satisfacción de que a la persona del campo, al terrorista, al serrano, lo aplaste la policía y si murió, murió pues por su culpa, ¿no? Y que la gloriosa policía no tiene nada que ver. Pero me parece que esta pintura que estamos dibujando de la protesta y la limitación que tiene, a mí sí me parece que encaja dentro de un sistema autoritario, Samuel. Y tal vez este sea un debate un poco ríspido entre algunas personas, porque, mira, yo trabajo en el Estado y yo entiendo de que hay muchas personas que trabajan en el Estado y tienen miedo de opinar porque obviamente sus jefes están en la línea del gobierno, mientras otras personas prefieren guardar silencio y tal vez actuar como ciudadanos en los espacios en los que se siente más seguro, ¿no? Y ese miedo que tiene un funcionario público de decir lo que piensa es parte de un clima autoritario. Tenemos que aceptarlo, ¿no? Y lamentablemente este gobierno está conduciendo los hechos hacia una posición que lo va a beneficiar en todo el sentido de la palabra. Tú decías, no nos van a detener de repente después de hacer esta transmisión, pero las agresiones que con Juan Carlos y tú también los has recibido, las recibimos a diario en casi todos los espacios y siempre tenemos que cuidarnos, ¿no? No deberíamos cuidarnos, ¿no? Si nosotros No. decimos de que defendemos la vida, sin importar el color de la piel de las personas, no deberíamos tener miedo de decirlo, ¿no? Pero en el clima que estamos viviendo, los dos informes, casi por gravedad, nos invitan a que como peruanos hagamos una autocrítica, algo que no es común en nuestra sociedad, porque todos se creen perfectos, creo, sobre todo las autoridades, y ya considerar que sí estamos en un escenario autoritario y que la escalada podría, ahora estamos tal vez en tiempos de calma en la que no hay protestas, pero el día de ayer en Juliaca y Puno se han vuelto a convocar organizaciones para un nuevo paro nacional. Entonces, aquí te quiero dejar brevemente para que puedas tú darme tus perspectivas, ¿no? De si estamos ante un escenario autoritario, ¿qué es lo que podríamos predecir de esta nueva convocatoria de protestas que se vienen contra el mismo gobierno, ¿no? Gracias, Joel. A ver, efectivamente, ¿no? Se nota claramente, siendo pues servidores públicos, que cuidamos nuestras palabras. No tenemos la libertad, como se dice, de expresar realmente nuestras ideas. Por eso es que yo trato de buscar sustento técnico de lo que digo. No emitir una opinión porque a mí me parece, porque yo creo
o porque tenga algún sesgo político. Son 70 vidas. Allí qué sesgo político va a haber, ¿no? El programa de hoy es derechos humanos, hemos hablado de derechos humanos, derecho a la protesta, hemos hablado de derecho a la protesta, y ahora es el tema del autoritarismo, si estamos viviendo o no. Cuando yo reviso un poco los últimos 30 años de gobierno, descubro que ninguno de los gobiernos se salva. Cada uno ha sido autoritario en su momento. ¿Qué te puedo decir? Que el autoritarismo es una marca peruana de gobierno y que se da fuertemente. Creo que son momentos que se dan en el gobierno, en cada gobierno. Ese autoritarismo se refleja justamente en esa, no solo en el rompimiento del orden cuando vas y agredes a manifestantes, sino en el día a día, en el cotidiano, cuando tienes un Estado que no te atiende, ¿no? Cuando tienes un Estado que no llega a donde debe llegar, y el autoritarismo no está en que no llega, el autoritarismo está en que cuando le reclaman le dice, jódete, pues, ¿para qué vives tan lejos? ¿No? O sea, hago lo que yo quiero. Así como hace un rato decía, tengo esperanzas, no puedo dejar de decir también que puede haber un escenario bastante también ófrico negro, ¿no? A mí me da muchísima pena que las protestas hayan terminado con un saldo negativo de 70 peruanos muertos, que se hayan violentado, que se hayan violado los derechos humanos, que se haya masacrado a nuestra población. A mí me da muchísima pena, me duele muchísimo, de verdad, y que todo haya quedado en nada, pero hay que entender que se dio una coyuntura, fenómenos naturales que aplacaron, que distrajeron la opinión pública, que el Estado reorientó recursos, los medios de información cumplen su papel también, narran noticias que no van en relación, en realidad, a la esencia de los problemas del país, sino a una suerte de capa superficial, problemas superficiales, digamos, ¿no? Entonces, eso a mí me hace pensar con tristeza de si frente a un reclamo mato a 70 personas, hay ese tufo en el ambiente de impunidad, ¿qué puede pasar después? Ya no serán 70, pueden ser 100, pueden ser 200, puede ser una comarca, pueden darse esos escenarios. Eso también a uno lo llena de bastante tristeza. A mí personalmente me llena de bastante tristeza. Y salir a la calle, pues, a protestar sin tener el canal donde cimentar o donde poner mi protesta. Como tú y como cualquier ser humano, también tengo temor de perder el trabajo, tengo temor de ser hostigado laboralmente, de ser cuestionado y criticado por mis ideas. Todos los días me encuentro con gente que vive la realidad limeña, y hay que ser bien claros, la realidad limeña, ¿no? Me hace recordar a Abraham Valdelomar cuando hablaba de que Lima es el Perú, ¿no? Y aunque parezca mentira, estamos en pleno siglo XXI, en la segunda década, y que no, que segunda, estamos en la tercera década, perdón. Y de verdad Lima es el Perú, ¿no? Lima es el Perú y Lima es Miraflores. Y cuando tú les dices que hay que mirar a estos peruanos que están protestando, las expresiones son verdaderamente cuestionables y trabajan a tu lado, se sientan contigo y te conversan y te hacen creer que eres su igual. Pero cuando fluye ese verdadero sentimiento enconado, te das cuenta que ellos nunca te van a ver como igual, ¿no?
Autoritarismo, Joel, como te vuelvo a repetir, es una constante en todos los gobiernos y es coyuntural por momentos, pero después de esta experiencia nefasta que hemos pasado, yo tengo mucho temor de que se vaya a convertir en verdaderamente, se vaya a crear un estado autoritario, ¿no? No sabemos cómo serán las próximas elecciones, si los peruanos, los limeños, voy a ser preciso, los limeños terminen escogiendo un ser despreciable, autoritario. Creo que los limeños han cometido muchos errores eligiendo autoridades, ¿no? Tienen el peso del volumen poblacional, 33% de la población peruana, deciden, quiebran votos, o sea, inclinan la balanza a los limeños. Si vamos a votar siempre por lo que los limeños creemos o sentimos, el resto del país siempre va a estar supeditado a nuestra voluntad, ¿no? Y eso es otro tipo de autoritarismo, que no viene de gobierno, viene de nuestra propia sociedad. Sí, bastante preciso, ¿no? Lo que acabas de mencionar, ¿no? Uno de los tantos problemas que tiene el Perú como país bicentenario es que aún tiene varias deudas y uno de eso, entre muchas cosas, es justamente ese centralismo, ¿no? Que lo acabas de explicar muy bien en esta participación que has tenido, pues, ¿no? En realidad todavía hay varias cosas, se tienen esperanzas, pero también hay que ser honesto que se tienen una serie de temores, pues, ¿no? Y bien fundados, ¿no? Por lo que hemos estado viviendo. Creo que ahí hay un punto de encuentro bastante interesante para que de alguna manera uno tome conciencia al respecto de la situación en la que se vive. Ninguna democracia, pues, amigo mío, se funda en los miedos, ¿no? Si fuera así, no estaríamos muy mal, pues, ¿no? Lo elemental de cualquier tipo de democracia es la defensa individual y colectiva de los derechos y las libertades, ¿sí? Por supuesto que tiene que ser de forma bastante precisa, ¿no? Con los tecnicismos correctos, como tú bien lo acabas de mencionar, ¿no? ¿No? Por la pericia que ya has ido, pues, acumulando en tus funciones y en tu formación. Pero sí, pues es cierto, ¿no? Vivimos tiempos bastante complicados. Al igual también que es complicado, ves, el tiempo, ¿no? Que siempre nos pide mucho y nos ofrece poco. Estamos en Joel la me última. dijo que iba a quedar corto. Sí, pues. Estamos en la última parte, Samuel. Quisiera pedirte unas breves palabras de cierre por parte tuya sobre el tema al cual te hemos invitado, para que luego ya Joel ya cierre ese programa. No sé si, por favor, algunas palabras tuyas al respecto sobre lo que hemos conversado y obviamente lo que quieras añadir libremente. Yo, ante todo, de verdad, muy agradecido y muy contento de encontrarme con ustedes, compañeros de aula, compañeros que hemos tenido la oportunidad de ver realmente cómo está evolucionando nuestro país en estos últimos años. Eh, los tres, las tres definiciones que se han manejado al día de hoy, derechos humanos, sabemos que es una conceptualización nueva, no va más allá del centenar de años, esa idea del derecho humano, esa idea de que podemos construir sociedades con derechos, fundamentalmente la vida. Ese derecho a la protesta, que como ya lo manifesté y comparto contigo, es un pilar y que creo que debe estar plasmado, ¿sí? Escrito no en piedra, en blanco y negro, en digital como es ahora, ¿sí? Pero no solo escrito, sino que con los canales en donde yo pueda materializar esa protesta, ¿no? Como libro de reclamaciones, es concreto y objetivo, y atiendes. La protesta también debe aterrizar en ello, ¿no? Y finalmente mi temor a que terminemos cogiendo una lógica autoritaria ya como una cuestión, ya no como situaciones coyunturales, sino como ya parte de un modelo, ¿no? Eso sería para mí terrible y patético. Yo agradezco de verdad la invitación, Juan Carlos, Joel, este espacio de reflexión eh, cimenta las ideas de uno. A través de ello también ustedes pueden conocer también un poco mi forma de entender la realidad, mi forma de pensar. Eh, Soy sanmarquino en realidad, ¿no? Entonces, quedo muy agradecido con la invitación y presto a
en cualquier momento contribuir, porque este espacio de reflexión debe ser bastante difundido. Conversaba con Joel, ya lo conversaremos un poco más tranquilo más adelante. Hay otros temas muy interesantes desde mi espacio laboral, de mi espacio social, que los podemos poner sobre la mesa y que son importantísimos de tratar para efectos del desarrollo de nuestra sociedad. Gracias por tu invitación. Listo, Samuel. Más bien agradecerte a nombre de Juan, a nombre de Paola y también de la comunidad tu presencia. Es un gusto escucharte, conocer las opiniones que tienes. Es un compañero que tiene un CV académico bien cimentado. Da gusto conocer a los compañeros, a los colegas que están progresando en ese sentido. Y queda mucha tinta en el tintero, como tú indicabas. Tienes las puertas abiertas. En alguna ocasión vamos a poder replantear de repente otros temas para poder seguir conversando. Y bueno, habiendo dicho esto, nos despedimos todos hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Gracias. Gracias, Samuel. Gracias a todos. Carlos, cuídate. Gracias. Cuídate.